iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Amables oyentes, hermanos y amigos, tengan ustedes un feliz día. Dios les bendiga y les preceda en todo lo que hoy tengan programado realizar. Les saluda su pastor y amigo Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Este es su programa Palabras del Pastor, que se emite todos los días por su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre, en los horarios de 5 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Puede escucharnos también en la página www.diocesisdecincelejo.org. Hoy, 23 de octubre del año 2018, de la semana 29 del tiempo ordinario, nos trae la oración conocida como las almas de los justos están en las manos de Dios. Es un cántico tomado de los primeros capítulos del libro de la sabiduría, exactamente el comienzo del capítulo 3. Algunos de estos versículos más sobresalientes han sido recogidos como parte de un salmo de tipo sapiencial que se utiliza por la Iglesia en el oficio litúrgico de varios mártires. El capítulo 2 del libro de la sabiduría hace una profunda reflexión sobre el pensamiento de los impíos, especialmente cuando tropiezan con un hombre justo. Traduciéndolo, por supuesto, con las características de hoy, podríamos decir que es lo que ocurre cuando el hombre pagano, el hombre no creyente, tropieza con un creyente. Tal vez hoy digamos que como estamos más civilizados y somos más educados y más tolerantes, pues cuando una persona nos habla de su fe o quiere expresar libremente su fe, pues nosotros por buena educación le decimos: usted tranquilo, usted exprese lo que piense, diga lo que piense, pero no nos vamos a meter con usted mientras usted también nos deje tranquilos a nosotros en lo que nosotros pensamos. En lo que hemos venido escuchando de la misión, pues precisamente aquí habría una especie de contradicción, porque el cristiano no puede dejar de hablar a otros de su fe, y esto es lo que origina la misión. El libro de la sabiduría nos está diciendo en el capítulo 2 que el justo, cuando comienza a vivir según los mandamientos, causa incomodidad, sobre todo en aquellos que tienen intereses de algún tipo, sea económico o sea político, porque ellos tienen un proyecto de conquista que el hombre justo relativiza, y por eso su comportamiento se hace insoportable para aquellos que pretenden adueñarse del mundo o que creen de alguna manera, con cierto fanatismo y cierto fundamentalismo, que sus ideas son las que tienen que imponerse. El libro de la sabiduría parte de una reflexión hecha sobre los datos de la historia. Los pueblos de la tierra generalmente se han movido así. Un imperio surge de una idea de grandeza, de conquista, y termina generalmente endiosando al imperio mismo, o por lo menos endiosando a aquel que lo encarna y lo representa. Así en la Sagrada Escritura nos encontramos que Nabucodonosor se endiosó y ordenó que todos los pueblos fabricaran una estatua suya y lo adoraran como a Dios. Esta tentación de endiosamiento de los poderosos para poder gobernar sobre la conciencia y sobre las conciencias, especialmente de los pobres y de los que no tienen cómo defenderse, ha sido siempre una táctica de tipo político. Ha ocurrido lo mismo, por ejemplo, durante la Revolución Francesa. Había que quitar de los templos la imagen de la Virgen María, que tenía tanto poder religioso en la conciencia de los fieles, y montar la diosa Razón en el lugar donde estaban las imágenes sagradas, o Jesucristo mismo, o las imágenes de la Virgen. Allí era el puesto de la diosa Razón. En la ideología conocida como el Iluminismo, durante el siglo XVII y el siglo XVIII, se produjeron muchísimos mártires a causa de esta actitud de los poderosos de la tierra. E igualmente en todas las épocas nosotros podemos ver, por ejemplo en época de los nazis, cómo algunas ideologías van adquiriendo características de religión. Es el peligro que tenemos ahora con algunas ideologías que no soportan la fe cristiana porque va contra sus intereses, sobre todo porque los denuncia como falsos, y por eso pretenden eliminar nuevamente a los cristianos, sacarlos de en medio,
con mucha decencia, pero sacarlos del medio. Y es lo que estamos observando en los grandes países de Occidente que se han separado de la fe religiosa cristiana y han profesado una nueva fe, por supuesto, de tipo no religioso, sino todo lo contrario, el racionalismo. Entonces, los llamados estados modernos, también se llama modernismo, esta fe, estas ideas que quieren imponerse, y por eso se llaman estados modernos. El nuestro es un estado moderno. Nosotros no vamos a dejar que las religiones nos digan cuál es la moral que hay que seguir o cuáles son los principios que hay que seguir. Entonces se entabla un combate sutil contra todo lo que quiera o se parezca a iglesia o a religión determinada. Y especialmente si se trata de la Iglesia Católica, se vuelven mucho más agresivos porque al fin y al cabo las iglesias protestantes surgieron de la modernización del cristianismo, es decir, de la adaptación del evangelio a las ideas del modernismo. Y por eso estas ideologías no ven tan peligroso el pensamiento de los grupos conocidos como evangélicos, el que nosotros llamamos los hermanos que se separaron de la Iglesia Católica. Se separaron precisamente por eso, y por eso se llaman reformados, porque ellos pretendieron una reforma más acorde con las ideas modernistas, cosa que no ha sucedido en la Iglesia. Cuando la Iglesia hizo su reforma en el Concilio de Trento, pues todas estas ideas no fueron acogidas, sino que más bien se afianzó la fe de la Iglesia en el anuncio que ha hecho Jesucristo y que nos han transmitido los apóstoles, y que es la tradición que la Iglesia intenta defender e intenta promover. Volviendo entonces a nuestro cántico, pues precisamente así como el justo causa fastidio al hombre religioso de la época, que no soporta porque es un hombre injusto, un hombre impío. Impío significa sin piedad, y sin piedad significa que no es piadoso. El hombre que no es piadoso, el hombre piadoso va al templo, ora, trata de vivir una moral centrada en los sacramentos y en los mandamientos. El hombre impío no es piadoso y por eso despreciará los sacramentos, despreciará los mandamientos e intentará formularse unas leyes totalmente racionales a partir de principios humanistas para vivir una ética lo más pura posible en relación con regulando las relaciones entre personas, las relaciones entre instituciones y tratando de hacer actos buenos, pero en razón del mismo valor de la persona que racionalmente debería aceptar estos principios. En este contexto surge entonces nuestro cántico, referido precisamente a cómo los justos quedan en manos de Dios porque no son tolerados por aquellos que profesan la tolerancia, cosa que estamos viendo también en nuestro tiempo. Es curioso que se defiende la tolerancia y el derecho a la tolerancia a todos los que no piensen como otros piensan. Tolerar no significa que él piensa distinto, pues yo tolero que piense distinto, no me ofendo porque pienso distinto, trato de colaborar con él y de que él colabore conmigo en la construcción de un mundo mejor y no me meto a discutir ni a pelear por ideas o pensamientos cuando no hay compatibilidad entre ellos. Los promotores de la tolerancia son precisamente aquellos que se vuelven generalmente intolerantes hacia la fe cristiana. Es curioso, exigen tolerancia hacia el modo de pensar de ellos, pero no están dispuestos a ser tolerantes con quien piensa como cristiano. Bien, pues perfectamente se puede aplicar nuestro cántico a esta situación. Y les invito, para no divagar más, a que pongamos nuestro corazón en las palabras de este cántico de la sabiduría y oremos juntos con él. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará tormento alguno. Creyeron los insensatos que habían muerto, tuvieron por quebranto su salida de este mundo y su partida de entre nosotros por completa destrucción, pero ellos están en la paz, aunque a juicio de los hombres hayan sufrido castigos. Su esperanza estaba llena de inmortalidad. Por una corta corrección recibirán largos beneficios, pues Dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y como holocausto los aceptó. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Así como en el momento anterior, en relación con el testimonio de vida cristiana, decíamos que había que buscar una pedagogía del diálogo pastoral para que ese encuentro entre el creyente y el que busca y se interesa por creer y requiere de una mejor información antes de dar ese paso, requeriría entonces de unas condiciones para una correcta pedagogía del testimonio. Asimismo, ahora vamos a tratar de encontrar aquellos elementos fundamentales, aquellas pistas para una correcta pedagogía del anuncio o del querigma. Lo primero que resalta es el respeto de los tiempos del sujeto, que era también un principio en el diálogo. No forzar el diálogo, no someterlo a tiempos. Tal día ya tiene que haberse terminado el diálogo. No, porque en el diálogo van surgiendo preguntas, inquietudes, ejemplos, situaciones que merecen ser comentadas para que el evangelizando tenga toda la información necesaria para tomar una decisión y para adherirse a la verdad de la fe. Aquí entonces también es conveniente no fijar límites temporales al anuncio explícito, porque es que el anuncio explícito se va haciendo en el diálogo y se va enriqueciendo en la medida que el oyente va dando el paso de la conversión inicial. Es un diálogo entonces tendiente a que la persona adecúe sus valores, su capacidad de razonamiento, sus actitudes y sus comportamientos a la condición de aquel que abre su corazón al Evangelio y no solamente lo aprende por ser el Evangelio, sino que aprende a practicarlo porque la persona quiere encarnar ese Evangelio en su vida, que es lo propio de la conversión. Entonces el anuncio no es solamente para que lo oiga y lo retenga en la memoria como una música bonita, sino que el anuncio es para que la persona vaya adecuando su vida, confrontándose con lo que el anuncio proclama y adecuando su vida a este anuncio. Por eso no se requieren ni es conveniente poner límites temporales. Dentro de tantos meses o de tantas semanas, la persona tiene que haber dado ya el paso a la conversión. Eso no se puede programar. La conversión misma es progresiva y el catequista tendrá la suficiente habilidad y capacidad para irse dando cuenta de los cambios que se van produciendo en la mentalidad de la persona. Una de las funciones propias de la acción misionera es precisamente la acogida y el discernimiento de las motivaciones de los simpatizantes, y prima aquí el respeto por el sujeto, por su capacidad para asimilar más rápidamente o menos rápidamente, en la medida que se va compartiendo y por el efecto que va produciendo este compartir en su propia alma, y esto pues se notará en los intereses que va adquiriendo la persona y en sus actitudes fundamentales, es decir, en sus reacciones frente a las diversas situaciones que se van presentando, porque uno puede reaccionar, así conozca el Evangelio del principio a fin y lo pueda recitar de memoria, pero perfectamente frente a una situación puede reaccionar como un pagano, como un ateo, como uno que no cree, porque no se trata de aprender el Evangelio como se aprende un papel de teatro, sino que se trata de asimilarlo de tal manera que se convierta en nuestra reacción normal frente a las distintas situaciones de la vida. Esto indica que los evangelizadores deben usar una pedagogía muy particular en la que el olvido de sí es fundamental para privilegiar el cuidado del otro y del surgimiento de la fe y de sus motivaciones coherentes. Es un tiempo fundamentalmente dedicado a la gracia. El catequista solamente acompaña y es testigo de la obra de la gracia en aquel que va dando pequeños pero significativos pasos de conversión. El segundo elemento pedagógico es el respeto de la naturaleza humana y de sus aspiraciones. El anuncio del Evangelio se hará siempre en íntima conexión con la naturaleza humana y sus aspiraciones, mostrando cómo satisface plenamente el corazón humano. Así nos dice el Directorio para la Catequesis. El ser humano concreto e histórico es libre y es responsable. Está dotado de inteligencia y de voluntad, facultades espirituales que lo hacen radicalmente distinto del animal y capaz de tomar decisiones. Su creatividad es asombrosa, sus posibilidades y sus metas son insospechadas. En cada ser humano anidan los recuerdos y sentimientos, inclinaciones y pasiones que hacen único y prácticamente impenetrable el mundo interior. Cada uno es un misterio para sus semejantes. La persona humana es capaz de reflexionar sobre sus actos, de planearlos o de programarlos, de ejecutarlos y de volver a pensar en ellos para evaluarlos. Es capaz de aprender de sus experiencias y de repetir o no esas experiencias. Y puede de la misma manera emplear su libertad en cosas que la pueden destruir
y que pueden lesionar a sus semejantes. Es terriblemente hábil para granjearse excusas y escapatorias cuando desea librarse de la sanción social merecida por los abusos y tiene hasta la posibilidad de obrar contra su propia naturaleza, contra lo que es humano, contra lo que la hace y la define como mujer o como varón, contra lo que la constituye y contra lo que la abre a dimensiones exteriores y superiores a ella misma. Todo esto hace que la persona humana sea una caja de sorpresas y, en cierto modo, impredecible. En el fondo del alma, cada ser humano tiene escritos unos principios del ser y del obrar, que son tan simples como esto: hay que vivir y defender la vida desde su concepción hasta la muerte natural, procurando para cada uno y para los demás la mejor calidad posible de vida en cada momento y en cada circunstancia. Y hay que hacer el bien y evitar el mal, evitando lo que es falso y obrando conforme a la verdad, procurando en cada caso lo bello y lo armonioso. El primer principio es el de la verdad, el segundo es el de la bondad y de la belleza. En estos principios fundamentales escritos en el ser más íntimo de cada persona, que llamamos su naturaleza, están muchas de sus posibilidades de superación, y allí estriban la mayor parte de nuestras esperanzas de llegar a todos con un mensaje que haga aceptar lo mejor, y lo mejor es Cristo. Aunque proclamamos un mensaje que proviene de Dios mismo, y que por lo mismo es vehículo de su gracia, que ilumina y que llama a la vida, a la bondad, a la belleza, es importante que reflexionemos sobre las muchas variables con las que vamos a encontrar durante el proceso y que debemos asumir, confrontar y saber respetar y orientar, porque hay algunos tipos de inercia que no son culpables ni perversos. Hay limitaciones de las personas que ellas mismas no buscan, sino que simplemente se presentan. Y hay también algo que la Iglesia ha llamado el misterio de la iniquidad, que hace que muchos corazones prefieran los caminos contrarios a los principios de Dios, de lo irreflexivo, de lo ligero, sobre lo que exige disciplina, dedicación y esfuerzo. El evangelizador debe saber que se enfrentará con fuerzas muy difíciles de entender, como la pereza simple que produce tanta inercia en las personas, la desidia que proviene de la ignorancia, la ligereza, la incomprensión y los prejuicios, la inconstancia y hasta la animadversión manifiesta, que muchas veces es contagiada por otros y que procede de manera irreflexiva. Tiene además que tratar de descubrir los caminos que conducen al interior de cada corazón, respetando el ritmo propio de cada uno y su intimidad, valorando sus experiencias, evitando prejuicios y valoraciones precipitadas. Más aún, debe saber, aun cuando sea perseguido o burlado por su fe, que hay reacciones adversas en muchas personas que son producto de sus dificultades y sufrimientos que los hacen más dignos de amor que de odio. La Iglesia sabe que la transmisión del Evangelio es el único camino para que todos los seres humanos gocen de la plenitud de la vida, del bien y de la verdad que colman las aspiraciones reales del corazón. Por la predicación y por el advenimiento del reino se comunican efectivamente los tesoros más queridos por cada persona, puesto que la liberación y la salvación que el reino de Dios trae consigo alcanzan a la persona humana en su dimensión tanto física como espiritual. El reino tiende a transformar las relaciones humanas y se realiza progresivamente a medida que los hombres aprenden a amarse, a perdonarse y a servirse mutuamente. Y la naturaleza del reino es la comunión de todos los seres humanos entre sí y con Dios. El reino interesa a todos, a las personas, a la sociedad, al mundo entero. Trabajar por el reino quiere decir reconocer y favorecer el dinamismo divino que está presente en la historia humana y la transforma. Construir el reino significa trabajar por la liberación del mal en todas las formas. En resumen, el reino de Dios es la manifestación y la realización de su designio de salvación en toda su plenitud. En conclusión, el anuncio cristiano tiene en cuenta todo lo que es humano y espera los ritmos de cada persona, busca responder a sus interrogantes que se plantean expresamente o que quedan ocultos en el fondo de su corazón, pero de alguna forma asoman en su manera de hablar, en su manera de comportarse, en sus actitudes más primarias. Comprende las variables del tiempo en el que se hace y emplea los medios del diálogo amistoso, franco, directo, testimonial, acogedor, propositivo. Y por último, el acto de fe depende solo de Dios. El catequista solamente intentará abrir el alma del oyente a la acción de Dios.
preparar lo humanamente posible que se puede preparar a la persona para esa acogida de la gracia de Dios. De modo que si está bien preparado la persona durante este tiempo de anuncio, ya no dependerá ni de la habilidad del catequista, aunque procuremos que tenga todas las habilidades posibles, ni dependerá de la capacidad de convicción o de argumentación, porque no es un acto propiamente racional, sino que depende de aquello que nosotros llamamos la gracia. Y la gracia hace que las personas se abran misteriosamente al anuncio del Evangelio y sientan el deseo irresistible de llevarlo a la práctica en su vida. Esto hace las cosas mucho más simples, porque si dependiera de nosotros y de nuestra habilidad, pues probablemente sería mucho más difícil para las personas. Pero qué belleza que dependa de la gracia y que sea una obra de la gracia de Dios, aunque nosotros tenemos una enorme responsabilidad con la gracia de Dios, facilitando en todo lo que esté a nuestro alcance pedagógicamente para que la persona se abra a la acción de la gracia, la comprenda, la agradezca, porque gracia y gracias vienen de la misma raíz. La gracia me viene gratuitamente y produce en mí la gratitud por la gracia recibida. El evangelizador, en este caso, compañero y presentador del primer anuncio, no es más que un instrumento humilde de una obra que es totalmente obra de la gracia de Dios. Por eso dirá el Papa Pablo VI que la evangelización es obra del Espíritu Santo en cada persona. El Espíritu Santo es el artífice y el maestro de la conquista y sin menoscabo alguno de la libertad de las personas. Y qué bueno que lo haga Él, porque Él sí sabe hacerlo. Si nos tocara a nosotros sería hasta peligroso. No sabemos hacerlo porque no todas las personas son iguales. El Espíritu Santo es el único capaz de actuar al interior de las personas y mover sus voluntades en la búsqueda del bien, de la verdad y de la vida. Esto implica que el evangelizador debe ser ante todo una persona de fe profunda, siempre en contacto con el Señor, porque necesita así discernir si una acción viene de la gracia o es engañosa, porque también el Señor advirtió, el príncipe del mal se viste muchas veces de ángel del bien y nos confunde. Por eso tiene que haber una profunda capacidad de discernimiento en el evangelizador encargado del acompañamiento y del anuncio. La tarea principal del evangelizador no es la de la conquista del otro para Dios. No es la convicción por medio de razones, ni el bombardeo de testimonios que de alguna manera coaccionan al otro a decir me rindo, sino que es fundamentalmente la oración. El papel del acompañante es la oración, dejar a Dios y rogarle a Dios. Dejar a Dios que obre y rogarle a Dios para que obre. El que más mueve los corazones a la fe y a la conversión es el que más ora y el que más dedica tiempo a orar por aquellos a quienes está evangelizando. Una persona no se transforma sin mucha oración, mucho trabajo apostólico, mucho ofrecimiento, mucha docilidad al Espíritu Santo y mucha dedicación a la oración. Trátese del párroco o de aquellos colaboradores más cercanos del párroco. Hablando de oración, les invito a que dirijamos a Dios nuestra oración ya al final de este programa. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas matinales, y con la luz de tu misericordia alumbra la oscuridad de nuestro corazón, que los que hemos sido iluminados por tu claridad no andemos nunca tras las obras de las tinieblas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanos, muy amables por su atención. Les invito a que igualmente vayamos haciendo el análisis. Quienes estén acompañando estos procesos, ¿lo estamos haciendo bien? Si es así como estamos nosotros cuidando a aquellos que se acercan a nosotros porque quieren ser cristianos. Les imparto con mucho gusto mi bendición, deseándoles lo mejor para ustedes días y la completa realización de sus proyectos, siempre y cuando sean buenos y acordes con la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.